¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y ¿qué tú puedes decir? Si te inquieta te preguntas, solo ven. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Bienvenidos, aquí comienza El Andén. Es un gusto saludarlos, soy Camila Carvajal. Como siempre nos subimos a esta cita donde con los jóvenes, en el lenguaje de los jóvenes, pues hablaremos de la política, de lo que está pasando en Colombia en la campaña electoral, pero también en las regiones, que es un tema que nos va a ocupar esta noche. Es un gusto acompañarlos en una semana, cada vez estamos más cerca de ir a las urnas y por eso cada vez pues más importante cada uno de los sucesos políticos de la semana. Hola Marcela, buenas noches. Hola Camila, buenas noches. Sí señora, la recta final, 2 semanas nos separan de la primera vuelta presidencial y hay muchos temas que están sobre la agenda. Hoy tenemos el tema de la suspensión del alcalde de Medellín, pero no sé si le parece, hacemos un repaso rápido de entrada sobre otros hechos que fueron noticia en medio de la campaña, arrancando por la renuncia de Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, y también todos los caminos conducen al departamento de Antioquia. Está muy movida la política en esa región del país. Él no estaba marcando mucho en las encuestas, apenas 0,5%, pero pues sin duda es un actor importante en la política, al menos local. Y estamos expectantes de la decisión que tome Luis Pérez Gutiérrez de hacia dónde va. En su carta en la que confirma que no aspirará más a la presidencia, dice que lo hace porque la política está marcando hacia los extremos y que él pues no se ve en ese panorama electoral. Lo que pasa es que al final Luis Pérez Gutiérrez, no le quepa la menor duda, se va a ir a una campaña política que, le insisto, pues apuntan los caminos a Gustavo Petro. Sí señora, la del pacto histórico, eso es lo que está sonando. También Miguel Uribe esta semana fue designado en Bogotá como el jefe de debate para la capital del país en la campaña de Federico Gutiérrez, en una estrategia para intentar conquistar los votos, Camila, en la capital del país, un territorio en el que no hay duda al que le va mejor es a Gustavo Petro. Él fue secretario de gobierno en la última administración de Enrique Peñalosa, también fue concejal de la capital del país, es hoy el senador más votado del Congreso que está por posesionarse y llega también como cuota uribista a liderar la estrategia en Bogotá. Y cerramos con la designación de los jurados de votación. Todavía hay muchas dudas, pero ya hay 690.367 ciudadanos que fueron designados, que están empezando a ser notificados y que tendrán que cumplir con esa sensible labor en medio de todas las dudas y cuestionamientos que hay a la labor de la registraduría. Tantas polémicas con la registraduría alrededor de los jurados ya designados. Van a comenzar estos días a capacitarlos porque al final pues tienen una responsabilidad muy grande para borrar el fantasma de posibles irregularidades en los conteos, en el preconteo, y lo que ya nos pasó en las legislativas no puede ocurrir el próximo 29 de mayo. Quiero además darle un dato antes de presentarle al primer invitado que esta noche se va a subir al andén. Me sorprende esta semana que estamos terminando. Nos ha entregado un informe Google de cómo están buscando los colombianos en redes sociales a días de ir a las urnas. Que fue similar el tema de la semana pasada, que hablamos de redes hablamos sociales del poder, en específico. Hablamos del poder de las redes sociales y ahora le tengo aquí el listado de cómo están buscando y de qué están buscando, pues en este caso los colombianos. El número 1, el candidato más buscado en Google, adivine. Gustavo Petro. Es Gustavo Petro. La gente se está preguntando cosas relacionadas con Gustavo Petro, como ¿por qué Gustavo Petro fue destituido de la alcaldía de Bogotá? Eso se va a enlazar con otra búsqueda que hay más adelante. ¿Quién es la esposa de Gustavo Petro? ¿Cómo podría ganar Gustavo Petro en primera vuelta? ¿Cuántos años tiene Gustavo Petro? Hablando de la primera. Hablando además, sí, de la primera. En segundo lugar está Rodolfo Hernández. El porcentaje de búsqueda es el 34% de las consultas de política que hace la gente en Colombia han sido con Rodolfo Hernández. Gustavo Petro tiene el 50%. Y me imagino que los coscorrones de Rodolfo Hernández no. Preguntan mucho por quién es la esposa de Rodolfo Hernández. De verdad. La gente quiere saber quién es la esposa de Rodolfo Hernández. ¿Por qué investigan a Rodolfo Hernández? Liga de Gobernantes Anticorrupción, como se llama el movimiento. En tercer lugar aparece Federico Gutiérrez, y en el cuarto, en este tema político, que es la razón por la que le traigo este tema a nuestro andén de hoy, aparece Daniel Quintero. Se mete Daniel Quintero en esta lista, en esta campaña política, aunque es el único que no es candidato a la presidencia. Todavía no.
Pues al Pero menos no lo esperemos. va a hacer en esta. Lo que ocurre es que Daniel Quintero, para que entremos en materia, es el alcalde que ha sido protagonista en una de las noticias de la semana. La Procuraduría toma la decisión de suspender inicialmente por 3 meses al alcalde de Medellín por presunta participación en política. Emite la Procuraduría un documento que dice tiene 10 hechos particulares en donde siempre aparece Twitter y las redes sociales como una razón por la que lo investigan, como aquellas cosas por las que Daniel Quintero debería responder, y lo separan del cargo para hacer esa investigación. Yo no sé si le parece, y podríamos también escuchar ese video muy cortico que genera la polémica, Camila, sobre el cambio en primera. Esto es lo que dijo el alcalde en un video que graba en un carro y que se convierte para muchos en la gota que rebosa la copa en el proceso electoral y en la investigación que tiene la Procuraduría. El cambio en primera. ¿Y le parece, Marcela, entonces, ya que sabemos lo que está pasando en esta situación y hemos hecho un resumen muy rápido de la situación, que subamos al andén al primer invitado, un hombre que además de estar en el pacto histórico, que es senador electo hoy de ese partido, de ese pacto histórico, pues también es muy cercano a Daniel Quintero? ¿Alguna pista de quién le estoy hablando? Pues no sé, prefiero que usted nos sorprenda. Usted que es la conocedora de esas dinámicas de la política antioqueña, entonces le doy el privilegio a usted de presentarlo. Nos acompaña esta noche, se sube al andén Alex Flores, senador electo del Pacto Histórico, exconcejal de Medellín, y le insisto, un hombre muy cercano a Daniel Quintero. Doctor Flores, buenas noches, gracias por subirse al andén. Buenas noches, Camila, un saludo a ti, a los demás miembros de la mesa y a cada uno de los oyentes de Blue en este programa del Andén. Bueno, doctor Flores, ya unas horas después de la decisión, ya sin Daniel Quintero en el cargo, está suspendido, es hoy alcalde suspendido de Medellín. Usted, que ha hecho parte de ese gobierno, ¿qué evaluación hace? Con la cabeza un poco más fría y esperando además pues tener soluciones y salidas, como lo han dicho desde Independientes, que es el movimiento de Daniel Quintero. Bueno, yo no he hecho parte del gobierno, fui concejal de Medellín y parte de la bancada de gobierno que acompañó al alcalde Daniel Quintero y he venido trabajando con él hace varios años. Y por supuesto, pues muy preocupado frente a un hecho que evidentemente vulnera varios derechos constitucionales y la Convención Americana de Derechos Humanos a través de una medida totalmente arbitraria, ilegal, inconstitucional, inconvencional. Que es tomada por un órgano que no tiene competencia para destituir, ni para inhabilitar, ni para suspender a un político o funcionario electo por el voto popular de los ciudadanos. Esto es una medida que a todas luces vulnera no solo los derechos políticos del alcalde, sino principalmente los derechos políticos de los ciudadanos, de los más de 304.000 ciudadanos que eligieron al alcalde más votado de la historia de Medellín y que por hacerle el favor esta procuradora de bolsillo que fue exministra, que fue ministra del presidente Iván Duque y que llega ahora a hacerle el favor al candidato Federico Gutiérrez, suspendiendo de manera irregular al alcalde sin tener ningún soporte legal, ni constitucional, ni mucho menos convencional, y que además, y para mayor preocupación, termina el presidente Duque nombrando a un amigo suyo y respetando la ley y la constitución, saltándosela al movimiento Independientes sin seleccionar a un miembro de una terna como lo hizo en el pasado con el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, en el año 2019, que esperó a que nombraran una terna para elegir. Aquí el presidente de manera arbitraria continúa en esta andanada de tratar de hacerle daño al alcalde de Medellín, de desconocer la voluntad de los ciudadanos y por supuesto pues esto es totalmente preocupante. Esto es un atentado contra la democracia, un atentado contra el Estado Social de Derecho y pues estaremos en las calles como lo hicimos el día de ayer, que por primera vez en la historia de Medellín se llena la plaza de la Alpujarra en una movilización política de respaldo absoluto al alcalde Daniel Quintero. Senador, ¿se refiere usted en estas palabras a quien ha designado el presidente de la República para estar en el lugar de Daniel Quintero mientras la suspensión? Hablamos de Juan Camilo Restrepo. ¿Por qué para usted, usando sus palabras, pues esto es una jugada del presidente y por qué la molestia en que precisamente sea Restrepo el designado? Pues el nombramiento de este impostor, que es
a todas luces y por evidencias muy cercano a Federico Gutiérrez. Han estado pasando todo el día de hoy fotografías de Juan Camilo Restrepo junto a Federico Gutiérrez, que además es alto comisionado para la paz y muy cercano, muy amigo del presidente Duque. Pues esto es una vulneración total de los derechos políticos del movimiento Independientes, que fue quien ganó la alcaldía de Medellín, movimiento del que yo hacía parte cuando aspiré al Consejo de la Ciudad, y que el presidente, en una interpretación adecuada y sistemática del ordenamiento jurídico, debió escoger de una terna enviada por el alcalde, como lo hizo en Santa Marta, porque él ahora está diciendo, apoyándose en un tuit que ha sido la forma como ha decidido gobernar, porque anuncia una decisión por Twitter que no tiene ni siquiera un decreto que lo soporte y que en este momento no se ha atrevido a sacarla, porque este señor además está inhabilitado, porque tiene a su esposa y a otros 2 familiares trabajando en la alcaldía de Medellín, contratados estos 3 familiares en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Este señor no debió ser nombrado de ninguna manera ni anunciado como alcalde encargado, está inhabilitado, no puede serlo, no hace parte del movimiento Independientes, no hay ninguna ley ni ninguna norma de nivel constitucional, legal o convencional a nivel interamericano que le permita al presidente de la República hacer este tipo de nombramientos. Se está comportando como un dictador. Estas son las cosas que ocurren en países como Venezuela o Cuba, donde se destituye, suspende e inhabilita a los opositores y, peor aún, termina nombrando para el encargo de la alcaldía a una persona que, insisto, no cumple con los requisitos legales para ocupar este cargo, principalmente porque no hace parte del movimiento político que ganó las elecciones a la alcaldía de Medellín, y que no las ganó de manera cerrada, sí, ni estuvimos cerca, sino que sacamos la votación más alta de la historia de la ciudad de Medellín, y todos estos derechos están siendo violados y desconocidos por el presidente. Sí, senador, pero hay un debate de fondo, por supuesto, sobre el debido proceso y sobre cómo procedió justamente el presidente de la República para designar ese reemplazo de Daniel Quintero. Pero yo quiero devolverme un poco al tema que generó toda esta discusión con ese video muy polémico del alcalde de Medellín, que publicó él mismo en su cuenta de Twitter con la polémica frase, Camila, del cambio en primera, retomando además una idea de campaña de Iván Duque de hace 4 años. El tema es que la discusión también es un poco ética, aunque el alcalde lo ha negado y su círculo más cercano ha dicho que no estaban participando en política y que no hacían referencia a ese que ha sido un lema, que todos sabemos ha sido un lema de la campaña de Gustavo Petro. Pues sí hay un cuestionamiento ético, porque hay muchos que dicen, pues no nos crean tontos y todos entendimos el mensaje. Le voy a leer solamente el mensaje de una tuitera petrista que escribe lo siguiente. Ella se llama Madame Simón. No voy a defender algo que obviamente está mal, así favorezca a mi candidato. Insulten lo que quieran, pero si el cambio no empieza por nosotros, este país, pues no va para ningún lado. Y tengan un poco de ética y coherencia, porque todos entendimos la referencia. ¿Usted no cree que hay que hacer un análisis de fondo sobre si el alcalde realmente, aunque diga que no, sí está participando en política y apoyando a la campaña de Gustavo Petro? Hombre, por supuesto que no. Este tema de la discusión ética y moral, pues lo damos en el escenario de la ética y la moral si es preciso. Pero en lo que respecta a suspender a un alcalde, que es una sanción disciplinaria y legal, debe estar acogida a unos parámetros legales taxativos, explícitos, que no pueden quedar sujetos a la interpretación de alguien. ¿Cómo es posible que la Procuraduría considera que decir el cambio en primera, un asunto que está sujeto a la interpretación de quien escucha porque quiere pensar o no que está haciendo referencia a un candidato? Es que Daniel Quintero es un alcalde que se eligió con las banderas del cambio en Medellín, que ganó con la votación más alta de la historia para cambiar la dinámica y la lógica política corrupta que era la que regía en la ciudad por parte de un grupo económico que decidía cómo se gobernaba, para quién se gobernaba y con quién se gobernaba. Luego, la misma Procuraduría, que es un ente todopoderoso, que es el único ente en Colombia que aún tiene la facultad de investigar, sancionar, ordenar medidas cautelares, etcétera, etcétera, y que es un órgano que tiene, insisto, que concentra toda esta cantidad de poderes, consideró solo unos días antes, solo unas semanas antes, que el presidente de la República, que ha manifestado reiteradas veces ataques contra un candidato presidencial, haciendo referencias explícitas contra Gustavo Petro de parte del presidente Duque, o como lo hizo el general Zapateiro, que tiene además constitucionalmente expresamente prohibido
cualquier tipo de manifestación en política y la Procuraduría no dijo absolutamente nada. Senador, pero eso no es de pronto decir como los otros lo hacen, entonces yo lo puedo hacer y no pasa nada. Además, porque le quiero preguntar, porque la Procuraduría no hace referencia. Déjelo terminar, Marcela. Sí, si la Procuraduría, al escuchar este tipo de expresiones que son totalmente claras con referencias a un candidato presidencial al que atacaron, guardó silencio, fue la misma Procuraduría, que es el ente que investiga, quien fijó el rasero y dijo: aquí no hay participación en política. Si no hay participación en política en las expresiones de Duque y no hay participación en política en las expresiones del general Zapateiro, pues es ridículo, absolutamente ridículo decir que por la expresión "el cambio en primera" un funcionario público está participando en política. Si lo más alto no es ni siquiera señalado, ni hay un llamamiento de atención pero, senador, por parte de la Procuraduría. Perdóneme, yo le pongo solo un ingrediente a esto que usted está exponiendo. Es que no solo es ese video del numeral cambio en primera, son por lo menos 10 episodios que no solo han salido de redes sociales, sino de otros agentes o de otros ciudadanos, incluso de otros movimientos políticos que denunciaron al alcalde Daniel Quintero ante la Procuraduría. No es solo ese episodio en particular. Usted ha estudiado y sé que conoce muy bien los 10 procesos o los 10 temas que están en la decisión de la Procuraduría. ¿Cree que en ninguno hubo participación en política? En ningún momento el alcalde Daniel Quintero le ha dicho a la ciudadanía colombiana por quién debe votar. No ha mencionado el nombre de ningún candidato pretendiendo incentivar el voto hacia esto. Que quienes apoyan a otros candidatos quieran decir ahora que por algún tipo de expresión con la palabra cambio u otra se está invitando a la ciudadanía a acompañar a un candidato, eso hace parte de la interpretación que cada sujeto ha hecho de esta situación que aquí se presenta. Pero que me muestren un solo video, una sola imagen, un solo tuit, porque llegamos, Camila, a un escenario bastante delicado. ¿Quién define y quién decide qué es y qué no es participación en política? Esa es la discusión. Esa es la discusión de fondo. Y como la ley no lo establece, y esta ley sobre la que se soporta la Procuraduría, recordemos que es una ley inconstitucional, que en la revisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo sobre el cumplimiento de las medidas de no repetición que habían sido ordenadas en el caso Petro versus Colombia, donde se condenó al Estado colombiano precisamente porque la Procuraduría no puede tomar este tipo de medidas contra funcionarios públicos como lo ha vuelto a hacer en este caso. Ya la Corte Interamericana había dicho que el Estado colombiano no había ajustado su ordenamiento jurídico a la Convención Americana y que seguía siendo vulneratoria de estos derechos que allí están contemplados. Luego se soporta la decisión, que no tiene ningún tipo de asidero constitucional, en una interpretación personal. O sea, si la procuradora considera que hay participación en política, la hay, pero claro, el general Zapateiro no participa en política, el presidente no participa en política, el que está participando en política es Quintero, que por haber dicho el cambio en primera. Esto evidentemente muestra un sesgo político que tiene la intención de ayudarle a un candidato presidencial en favorecimiento de uno y en detrimento de otro. Sí, Marcela, usted tenía más otra contrapregunta para el senador. Le iba a preguntar lo de la Procuraduría, que el informe habla de 10 puntos. De esos 10 puntos. Senador, bajo este panorama y con este escenario, usted que está en Medellín y que conoce el panorama, ¿cuál es entonces el escenario político de la Medellín de hoy? ¿Qué se están imaginando en el gobierno de Quintero? Y usted, que además hoy es electo del Pacto Histórico y está allí, ¿qué van a hacer jurídicamente? ¿Qué se están imaginando para resolver esta situación que deja a Medellín de todas maneras ahí en la cuerda floja, con alcalde encargado y con una situación compleja como ciudad? Efectivamente, el presidente y la procuradora dejan a la ciudad en un escenario de incertidumbre política bastante grave y bastante delicado. Y este es un momento en el que requiere la ciudad y sus actores políticos resistencia democrática para no permitir que se siga configurando este golpe de Estado que hoy, es que defender a Quintero no es simplemente o no es solo defender a Quintero, es defender la democracia misma, es defender la democracia colombiana, porque lo que se está haciendo por parte del presidente y la Procuraduría es atentar contra el Estado social de derecho y contra la voluntad popular. Si nosotros como ciudadanía permitimos que esto suceda, pregúntense en esta discusión que van a tener cuál es la puerta que se abre, qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, el día de mañana, cuando salga electo el presidente, el próximo presidente de Colombia, que con seguridad va a ser Gustavo Petro,
el presidente Duque también va a sacar quién sabe de qué, debajo de la manga, alguna artimaña jurídica como la que acaba de aplicarle al alcalde Daniel Quintero para desconocer la vocación popular decidida por los colombianos, y va a tratar de evitar que se posesione. Es decir, el escenario es bastante preocupante porque no afecta solo a la ciudad de Medellín, sino que abre la puerta para que la Procuraduría haga esto con cada uno de los alcaldes del país con la que no tiene algún tipo de filiación política, para que los amedrente, para que viole la voluntad política de los ciudadanos. Luego, yo creo que estamos en un escenario en el que se requiere una resistencia pacífica, por supuesto, pero que no puede reconocerse de ninguna manera una legitimidad en un alcalde impostor, como el que fue nombrado de manera irregular por parte de este señor. Si esta situación avanza, pues lo que debe ocurrir es que se nombre una terna por parte del movimiento Independientes, y que esa terna sea elegida y que ya el presidente de manera legal escoja de esta terna. Pero en principio yo creo que lo más importante incluso es que se presenten todas las acciones legales correspondientes y que el alcalde Daniel Quintero vuelva a asumir el cargo como corresponde, porque la Procuraduría no tiene la facultad de suspender a un funcionario de elección popular. Nosotros no podemos permitir esto. Yo creo que ustedes, y lo digo con mucho respeto, medios de comunicación tienen una responsabilidad gigantesca a la hora también de exigirle, y yo sé que también han tenido estos escenarios, disculpen, de discusión en muchos de sus programas, pero no podemos estar con este tipo de actitudes antiderecho, inconstitucionales, que atentan contra todos nuestros derechos como ciudadanos, que atentan contra la democracia. Resistencia pacífica, resistencia democrática contra un alcalde impostor, contra un presidente que ha violado todos los derechos de los colombianos y que se está comportando como un dictador. Lo dirá al final la Procuraduría, lo dirán los entes de control, y esto apenas comienza, porque sabemos, además de las tutelas y de todos los recursos que ya se interponen y que van a seguir interponiéndose en los próximos días para la situación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Escuchaban ustedes a Alex Flores, senador electo del Pacto Histórico, ex concejal de Medellín por el movimiento Independientes, el movimiento del alcalde de esa ciudad, el alcalde hoy suspendido. Senador, gracias por haberse subido al andén, por contarnos cómo ustedes desde adentro, los hombres cercanos a Daniel Quintero, están viviendo esta situación y lo que viene para Medellín. Un gusto, y que nos volvamos a subir al andén. Muchas gracias, Camila, a ti, a todos los oyentes de Blue, un abrazo muy grande. Pues Marcela, ahí está, esta es la mirada, le insisto, de uno de los hombres más cercanos a Daniel Quintero, el alcalde que sigue usando Twitter como su balcón, el balcón que cogió también en la Alpujarra para ese evento masivo del que nos hablaba el senador, que se realizó terminando la semana y que no va a ser el único, porque Daniel Quintero, le puedo anticipar, va a convocar a las calles y esa va a ser una escena que se repita. Pero se está tratando como de copiar un poquito la estrategia de Gustavo Petro, y también él se estaba comparando. No le quepa la menor duda, él mismo lo dice en ese evento público. Daniel Quintero compara su situación con la que le pasó a Gustavo Petro en 2013, cuando también con ese momento el procurador Ordóñez pues lo suspenden del cargo. Sí, parece todo muy planeado en todo caso. Hacemos una pausa de este viernes en el andén y ya vienen nuestros panelistas, otros invitados especiales, para que sigamos estudiando y entendiendo la situación que le espera a Medellín, al alcalde Quintero y a todos sus seguidores. Una pausa, ya regresamos al andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hey, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y hey, ¿qué tú puedes decir? Si te inquieta te preguntas, solo ven. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Seguimos en el andén, seguimos con Medellín, con Daniel Quintero y con el petrismo de protagonistas esta noche, Marcela. Sin duda un tema que mueve y agita mucho las redes sociales.
Sí, por lo que significa la figura de Daniel Quintero, pero sobre todo porque estamos en la recta final de la campaña por la presidencia y sin duda pues este es un tema que llega para sacudir mucho lo que está pasando en la campaña. Analizaremos ese sacudón político del departamento de Antioquia y le voy a presentar a los 3 invitados de esta noche que se suben al andén para ayudarnos a entender la situación. Como siempre, 3 jóvenes para analizar la situación en el lenguaje de los jóvenes, que es lo que nos importa en el andén. Saludo inicialmente a Daniel Vázquez, un analista político con su mirada de centro derecha, nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Daniel, qué bueno tenerlo con nosotros, además presencial, así que buenas noches y bienvenido. Gracias, Camila, muchas gracias, Marcela, a todos los oyentes muy buenas noches, a los panelistas que nos acompañan hoy. Sí, bueno, es un tema que ha movido las fibras de la campaña. Puede ser este último gran impulso para que posiblemente pues Gustavo Petro logre quizás no una victoria en primera vuelta, pero sí esté muy cercano. Escuchábamos aquí al senador electo Flores, en el que él solo decía que había un video, ¿no? La Procuraduría sacó un listado en 10 ocasiones que el alcalde Quintero participó en política. Y frente a la decisión de la Procuraduría y la interpretación del fallo que fue Petro contra el Estado colombiano, pues es de interpretar ese fallo. Ese es el problema, que estábamos sujetos a interpretación. Correcto. Entonces, bueno, pues esta noche vamos a tener un debate bastante con muchos argumentos y bueno. Le presento a otra de las personas que se sube esta noche al andén para sumarse a este debate, Liliana Castañeda, otra analista política que ya ha pasado por el andén. Liliana, buenas noches. Hola, muy buenas noches a ti, Camila, buenas noches a Felipe y a Daniel y a toda la audiencia del andén de Blue Radio. Un gusto estar acá y ojalá la conclusión de este debate sea que no todo vale para llegar a la presidencia o para llegar a un cargo de elección popular, porque de un lado y de otro están violando la Constitución, están contraviniendo la ley y lo que están exigiendo es poder hacerlo sin consecuencias. Y en Medellín, Liliana, ya vuelvo con usted para ampliar esos argumentos, está otro de los invitados especiales de esta noche, uno de los jóvenes que sabe de la política precisamente en la capital paisa, que ha hecho parte de las Juventudes Liberales y que está siguiendo muy de cerca lo que pasa adentro de la alcaldía, lo que pasa en la Alpujarra, el centro administrativo y político de Medellín, que es por estos días donde están todos los reflectores. Le hablo de Felipe González. Felipe, gracias por subirse esta noche al andén. Un gusto, Camila, Daniel. Liliana, quiero arrancar con usted, Felipe, gracias. Con esos argumentos que usted acaba de expresar, dice hay irregularidades de un lado y del otro. ¿Se refiere a irregularidades de la Procuraduría, de los candidatos presidenciales más allá de Gustavo Petro? ¿A qué se refiere? Me refiero a que ha habido participación e intromisión en la campaña electoral, tanto del alcalde Daniel Quintero, y esto fue un hecho denunciado por el diputado Luis Peláez de Dignidad el día 18 de marzo, que el alcalde Daniel Quintero participó abiertamente en política con distintos mensajes haciendo alusión a los tarjetones de las consultas. O sea, esto no solamente se debe al dichoso video del cambio en primera, sino se debe a que hay una serie de participaciones abiertas en controversia política en campaña del alcalde Daniel Quintero, pero también se refiere a que la procuradora de bolsillo, además nombrada por el gobierno Duque, así como todos los órganos de control, se extralimitó en sus funciones porque efectivamente no se puede suspender, no se puede ni destituir ni suspender en el marco de un proceso disciplinario. Y eso lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además, no solamente se trata de ellos dos, se trata también del presidente Duque, que en reiteradas ocasiones ha intervenido en el debate político, y esto ha sido denunciado incluso por varias ONG que han entablado los recursos digamos, legales en los últimos meses. Incluso el general Zapatero ha intervenido en política. O sea, creo que aquí ha habido una intromisión desde muchos lugares, tanto desde la campaña, digamos, de sectores cercanos a la campaña de Federico Gutiérrez como de sectores cercanos a la campaña de Gustavo Petro, y hay un factor común, y es que de verdad pareciera que todo valiera para llegar a la presidencia de la República, y eso no puede ser así. Pero en ese escenario entonces, Daniel, sí bien cita Liliana en esta discusión y trae sobre la mesa la decisión de la CIDH, que ya conocemos del caso de Gustavo Petro. Si no es la Procuraduría la que puede vigilar que los funcionarios de elección popular, en este caso los alcaldes, no participen en política, entonces ¿quién?
¿Hay manera de controlar que los funcionarios elegidos popularmente no hagan esas actuaciones hoy contempladas por muchos irregulares en las elecciones? Bueno, Camila, aclaremos que en ese fallo la Corte lo que tiene prohibido a la Procuraduría es la destitución o la inhabilidad del funcionario elegido popularmente. ¿Qué es lo que está pasando hoy con Daniel Quintero? Sí, pues no lo han ni destituido ni inhabilitado. Entonces, está digamos, suspendido. Sí, está ahí suspendido. Suspendido, digamos que sí permite, es el fallo dice que, digamos, sí se permite la suspensión. Pero ahora, la interpretación que se tiene que dar es sobre el fallo, porque cuando se suspende a un alcalde que es temporalmente, como lo está suspendido Daniel Quintero, 3 meses, se le están vulnerando, podría decir, sus derechos políticos, y en este caso, la misma sentencia dice que únicamente son los jueces los que pueden denegar esos derechos políticos. Entonces, el trazo que debió realizar la Procuraduría o el camino era poner ante un juez el conocimiento de estas comportamientos de participación en política y que un juez tome la decisión. Digamos, ese sería, viendo el caso de Daniel Quintero y de los otros alcaldes, como el de Ibagué, cómo sería el paso para poderlos, sancionar y vigilar. Obviamente es la Procuraduría quien vigila, pero no puede tomar esa decisión. ¿Con un sí o con un no se extralimitó la Procuraduría a su juicio? Sí. Felipe, la misma pregunta para usted. ¿Se extralimitó la procuradora Margarita Cabello con la decisión que toma para el alcalde de Medellín, que es donde está la mayor polémica, pero también para el alcalde de Ibagué, que ya pues mencionaba también Daniel? Camila, es que hoy tenemos desafortunadamente una pérdida en la credibilidad de estas instituciones, y eso inicia en la forma en cómo se nombran y se hacen elegir en estos cargos. Entonces, eso impide que estas entidades, la Procuraduría y la Fiscalía, que han sido los que hemos tenido de forma más reciente, no actúen de forma imparcial y fundamentados en el derecho para controlar y vigilar a los servidores públicos. Porque creo yo pues que, independiente de la situación puntual del alcalde Quintero, le ha faltado medir con el mismo rasero a la señora procuradora todos los servidores públicos del gobierno, porque, hombre, hay una realidad, y es que todos los que están en el poder han llegado allí por hechos y acciones políticas. Si no, esta discusión no tendría ningún sentido. Entonces, lo que hay hoy es un choque de fuerzas políticas y están extralimitando ese poder que le han entregado como servidores públicos para participar además en política, porque esas decisiones, que desde mi percepción son bastante desacertadas por el momento en el que se están haciendo, por las personas que están implicadas en ello y las consecuencias que esto va a traer. Yo le quiero mencionar, el doctor Juan Camilo Restrepo es una persona con la que yo no tengo reparos, me parece una persona decente, pero el deber ser no es imponer a una persona para que llegue a ocupar la alcaldía en forma temporal, sino que debería ser una terna del equipo que ganó las elecciones, más allá de que nos guste o no el alcalde Quintero. Ahora, esto para la ciudad trae unas consecuencias tremendas, porque imagínese usted nombrando y ordenando el gasto un alcalde encargado, fundamentado en un plan que hizo su más directo opositor. Entonces creo yo pues, Camila, que sí hay una extralimitación. Creo que esas acciones indudablemente tienen una repercusión política y llegan en un momento donde ratifican que el gobierno de Duque está siendo el mejor jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro. Liliana, ¿la decisión sirve en el caso de lo que ha dicho la Procuraduría para impulsar la campaña de Gustavo Petro? Porque dice también Felipe que entonces así el uribismo está impulsando esa campaña en Antioquia, y entonces puede uno pensar si al final pues el que se va a favorecer de toda esta situación en la capital paisa va a ser la antítesis del uribismo. Bueno, yo creo que no solamente en este caso, sino en muchos otros, el gobierno nacional, con todo su aparato, con todos sus recursos, ha tratado de favorecer a la campaña de Federico Gutiérrez. Eso es claro con el manejo de medios de comunicación, con el manejo de las encuestas, con la inflada tan tremenda que le están pegando también
a Federico Gutiérrez. Pero esto se viene cocinando, y yo, antes de responder tu pregunta, quiero dar también un contexto, porque es que esto se ha venido cocinando desde hace muchísimo tiempo y es una violación sistemática a los principios del Estado de Derecho. Al elegir procuradora de bolsillo, defensor, contralor, fiscales de bolsillo, pues abiertamente se está parcializando la acción de los entes de control que deberían estar precisamente como un equilibrio al Poder Ejecutivo. Y mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos le instó al Estado colombiano para que cambiara la legislación, para que la Procuraduría y la Contraloría no pudiesen meterse con los derechos políticos de quienes son elegidos por voto popular, pues lo que hizo la Procuraduría fue pasar un proyecto de ley, pasarlo como en ferrocarril y redoblar su poder. Esto está pasando, y esto es de la más alta gravedad, mientras el presidente participa en política, mientras el presidente... mientras el comandante de las Fuerzas Armadas participa abiertamente en política en redes sociales con sus medios oficiales, y por supuesto esto, digamos, hay que señalarlo, más allá de que efectivamente, digamos, el presidente está abiertamente haciendo campaña contra Gustavo Petro, está haciendo campaña abiertamente a favor de Federico Gutiérrez, y bueno, no sé qué tan buen jefe de debate puede hacer el presidente Iván Duque con la pésima imagen que tiene en este momento para ninguna campaña. No creo que nadie quiera estar en una foto con el presidente Iván Duque en este momento. Pero más allá de que se le haga campaña a Petro o a Fico o a cualquiera, yo quiero insistir en esto, y es que así, esa no es la forma en que se debería hacer política. Ningún presidente debería llegar de verdad compitiendo con el otro por cuál tiene más apoyos indeseados, por a quién apoyan más politiqueros, quién se excede más en la violación de la Constitución, porque es que aquí la queja está haciendo, es que el otro sí viola la Constitución y no tiene consecuencias, y a mí sí me castigan por hacer exactamente lo mismo. No, aquí la Constitución y la ley es para todo el mundo y no todo vale, y yo quiero decir que afortunadamente en medio de ese marco hay opciones, y hay una opción que no está metida en esa pelea a ver de quién viola más la ley. Más allá de a quién se le haga campaña, yo creo que esto debería ser sancionado por igual para los dos bandos. Aquí hay una campaña que se está excluyendo de esto, que es la de Sergio Fajardo, afortunadamente, pero esto debería ser, digamos, sancionado y rechazado por igual para los dos bandos. Camila y Marcela, aquí quería también, digamos, volver al debate de lo que sucede con Daniel Quintero y las repercusiones de estas decisiones que se han tomado. Así, adicionalmente, también aclarar que la Procuraduría no tiene competencia ante el presidente de la República, no es la comisión de acusaciones. Entonces, pues mucha gente en redes sociales se puede, ¿pero qué no sancionan al presidente? Bueno, aclaremos que la Procuraduría no tiene competencia. Adicionalmente, tiene el general Zapatero, comandante del Ejército Nacional, tiene una investigación abierta en la Procuraduría. Vamos a ver qué decisiones se toman a esperar. Pero yo creo que esta decisión sí puede ayudar a la narrativa, que ya está el petrismo hablando del golpe de Estado. Ayer Daniel Quintero hablaba de que Dios está con él, que Dios está con los buenos y los otros son los malos. Entonces, unas narrativas realmente que se pueden tornar peligrosas a futuro. Adicionalmente, pues dice que no participa en política, pero en el balcón lo vimos con todos los senadores electos y congresistas electos desde el pacto histórico. Entonces también son unas contradicciones del alcalde Daniel Quintero. Esta narrativa indudablemente creo que sí ha reforzado la campaña que viene haciendo el pacto histórico, y es de que todo el mundo está en contra de ellos, y por este motivo pues se tienen que elegir. Sí, eso sin duda, pues como les comento, revuelve mucho las emociones y lo hace mucho más efervescente en esta recta final de la campaña de la presidencia. Yo creo que el impacto determinante es aquí. No podemos olvidar que hace una semana nosotros venimos de sufrir, sobre todo en el departamento de Antioquia, un tema de un paro armado que ratifica o busca que las personas vayan hacia ese espectro donde alguna vez estuvimos en la seguridad democrática, y vuelquen la mirada como a decir que allí pasa algo y que debemos volver hacia ese camino, desconociendo los esfuerzos que se han hecho por
obtener negociaciones con este tipo de grupos. Y ahora, en medio de una gran polarización que estamos viviendo, llegan el gobierno a meter la mano en una ciudad donde indiscutiblemente pasa el meridiano de la política del país, y que hay que decirlo, hombre, la afinidad de Quintero con Petro, eso no lo pueden ocultar, o sea, eso es evidente. Lo que no está bien hecho y lo que no está bien visto es que hagan del cargo un directorio político. O sea, ningún cargo está bien visto que se convierta en un directorio político desde donde se dirijan campañas presidenciales o locales. Reitero, independientemente de que todos los que están en ese tipo de instituciones, la presidencia, la alcaldía o una gobernación, llegaron por votos y llegaron haciendo política y buscan ratificar un modelo de gobierno por el cual los ciudadanos lo eligieron. Creo pues que ese choque de poderes que hay hoy y de fuerza política es inconveniente para el ambiente del país, para la ciudadanía y para el sano desarrollo de las campañas. Liliana, aquí ¿cuál es el problema? A mí me quedó sonando uno de los argumentos que usted exponía hace un momento, de alguna manera pidiendo que sea el rasero igual para todos. El problema aquí es que la Procuraduría haya sancionado solo al alcalde Daniel Quintero y no le traigo a la mesa el caso, por ejemplo, del general Zapateiro. ¿El problema es realmente ese o lo que hay de fondo a su criterio son irregularidades solo con Daniel Quintero? Es decir, ¿lo malo es que no lo sancionen a todos o lo malo es la sanción misma para el alcalde de Medellín? No, lo malo es la extralimitación. Recordemos que Daniel Quintero no es el único funcionario, digamos, no es el único alcalde suspendido. También fue suspendido el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, que por cierto creo que es conservador, sí. Y a un concejal de Calarcá y al personero de no recuerdo qué municipio, pero hay funcionarios de elección popular, hay servidores públicos de elección popular que fueron suspendidos en una abierta extralimitación de la Procuraduría General de la Nación, que es además una procuraduría hecha al tamaño y a la necesidad del gobierno nacional. De nuevo, es que no se nos puede olvidar que esta es una procuraduría de bolsillo que trabaja con un fiscal de bolsillo del presidente Duque, que trabaja con un defensor del pueblo del presidente Duque. Y luego las violaciones tanto a los derechos humanos como a la Constitución y a la ley han sido sistemáticas durante este gobierno. De lo que se trata no es de cambiar una vulneración de la Constitución de un espectro ideológico a la vulneración de la Constitución de otro espectro ideológico. Y me refiero a las declaraciones, por ejemplo, de Gustavo Petro, en las que dice que si él llega a ser presidente declara estado de excepción desde el día 1. De eso no se trata de cambiar de bando ideológico para seguir violando la ley. De lo que se trata es de que tenemos reglas democráticas que se deben respetar en todos los casos. En el caso del jefe de las Fuerzas Armadas, que no tiene permitido de ninguna manera participar en política. En el caso del presidente de la República, que en otros países puede participar en política, pero en Colombia no, porque está abiertamente prohibido, ¿sí? Y el cuento que tiene el presidente Iván Duque de que esa es su libertad de expresión y de opinión, pues es un cuento porque es una violación a la Constitución y su cargo no lo permite. Entonces, más allá del alcalde Daniel Quintero, quien también violó la Constitución al intervenir abiertamente en política, no ahorita con el famoso video, sino desde antes en las consultas, y vuelvo y digo que lo denunció el diputado de Antioquia, Luis Peláez, de manera muy acertada. Pues el asunto es de reglas, no de hacer empates delincuenciales. Liliana, pero entonces tendríamos que cambiar la legislación, tendríamos que cambiar la ley en Colombia, y estamos preparados para que aquí un funcionario público o aquellos elegidos por voto popular participen en política en plenas elecciones. ¿Está la sociedad, el sistema político colombiano listo para eso? Lo que pasa, Camila, es que el sistema... Espérame, Felipe, déjeme, ya le doy la palabra, vamos con Liliana. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en cumplir la Constitución el día de hoy. De nuevo, el Estado no puede ser un botín de campaña y no puede ser el fondo de campaña de ningún partido y de ninguna fuerza política, y eso es claro, ¿sí? Y ya encontramos que efectivamente lo está haciendo. O sea, hubo una correlación
entre el desmonte de la ley de garantías, que fue declarado inconstitucional, Sí. y la elección de algunos congresistas con botines, digamos, políticos en algunos municipios. O sea, se entregaron contratos aprovechando ese desmantelamiento de la ley de garantías para resultar elegidos. El Estado, y esto sí tiene que ser un principio de absolutamente todo el mundo, el Estado no se puede poner al servicio de ningún partido ni de ninguna fuerza política, y en eso deberíamos ponernos todas y todos de acuerdo. Es que no todo vale. Esto es de lo más grave, digamos, que nos está dejando esta campaña, creo yo. Lo cierto es que estamos en una campaña política y en esto podemos esperar cualquier otra cosa. Ayer, por ejemplo, era muy lamentable ver cómo en el Congreso se estaba convirtiendo eso en una plaza de ferias, alegando y discutiendo cosas de índole personal, donde tildaron al uno de bruto y con encuestas y toda la cosa, donde esa no es la verdadera tarea de un Congreso, llegar a ese tipo de discusiones. Ahora, hoy lo que hay es una forma y unas reglas, y uno no puede pretender ganar un partido cambiando las reglas. El fútbol sigue siendo de 2 equipos con 11 jugadores y con un tiempo determinado. Para cambiar eso hay que entrar a participar de ese juego. Y ese juego que nos tiene hoy en la campaña enfrentados, lastimosamente carece de un montón de garantías que no las están dando estas instituciones que son las llamadas a darlas. Ahora bien, es que cómo se eligen esas personas. Esas personas se eligen con unas negociaciones burocráticas que son indiscutibles. Pues fíjese usted que la Procuraduría tiene una planta de cargos de 4.000 personas. Aprobada además en este gobierno. O sea. Con eso es con lo que se juega. ¿Hay posibilidades de cambiarlas? Sí, pero esas reformas ojalá las pueda hacer en algún momento el gobierno que llegue, porque cualquier institución debería tener como símbolo la diosa Temis, que es la de la justicia, ojos de imparcialidad, una espada severa y una balanza de equilibrio que garantice que el juego pueda desarrollarse en condiciones de equidad. Y adicionalmente, pues a lo que mencionan, es también el daño institucional que se está haciendo, porque cada día los ciudadanos confían menos en las instituciones. Cada día, porque estas decisiones pues han sido tomadas, como muy bien lo dice, se nombran a las personas cercanas del presidente o a las personas cercanas del gobernante, y después las decisiones de estas entidades pues van a ser, no tienen mucha legitimidad al momento, y Colombia creo que está entrando en un proceso supremamente peligroso en que no confiamos, o los ciudadanos no confiamos en estas instituciones. Claro, y para eso se inventaron también una figura de concursos de méritos, pero esos concursos de méritos lo que hacen es ratificar un acuerdo político. Aquí en Medellín hace poco eligieron a un secretario en el Consejo de Medellín, al secretario del Consejo, al secretario de la corporación, a través de un concurso de méritos. El concurso de méritos lo ganó otra persona y sacó el mayor puntaje, pero ¿a quién eligió el Consejo? A la persona que quedó de segundo, con quien tenían el acuerdo político. Yo creo que hay que hablar también del daño que se le hace a la cultura política del país y al modo en que la ciudadanía se relaciona con la política, que creo que es de lo más grave. Si las campañas presidenciales y quienes aspiran a dirigir los destinos del país pues se centran de verdad en esto que se ha llamado un empate delincuencial, a ver quién hace más alianzas dudosas, a ver quién viola más la Constitución, a ver quién es más vivo que el otro y sin consecuencias, pues no creo que se pueda esperar ni exigir que la gente del común tenga un comportamiento contrario. Esto le está dando de verdad una muy mala señal a los votantes, a la sociedad en general, donde el problema no es infringir la norma, sino que lo pillan a uno. Y por supuesto hay normas que son injustas. Yo creo que Colombia necesita una profunda reforma a la justicia, necesita una reforma política, necesita, digamos, una cantidad de reformas estructurales y que, por ejemplo, combatan esa lógica de la puerta giratoria, donde yo salgo del sector público para representar intereses privados y viceversa. O por ejemplo temas como la del secretario de gobierno del mismo Daniel Quintero, que salió derechito para la campaña de Gustavo Petro. Esto debería tener, digamos, denuncias,
eso de las renuncias de los secretarios lo hace Quintero y lo ha hecho y lo hace. Lo hizo el mismo Petro en su momento para hacerle campaña a Juan Manuel Santos en 2014, la primera vuelta. Este tipo de cosas, digamos, que no son abiertamente ilegales, pero que sí éticamente son cuestionables, son cosas que también deberíamos sentarnos a pensar que en el legado que está dejando esta campaña política, y es que, de nuevo, ese todo vale debería ser castigado, y yo quiero insistir en esto porque es que no todas las campañas están en lo mismo, o sea, no todo el mundo está jugando a ver quién es más vivo, y yo de nuevo quiero resaltar este mensaje que está dejando la campaña de Sergio Fajardo, que es, de nuevo, no todo vale, no vale la injuria, no vale la trampa, no vale la violación de la Constitución. Lastimosamente esas posiciones no son las que están llenando las encuestas ni marcando las intenciones en las urnas, y pues hoy el país se torna a tomar una decisión nuevamente entre dos tendencias ya muy marcadas. Camila, pero volviendo a lo del alcalde Quintero, yo sí le quiero expresar mi preocupación por el ambiente que va a seguir en la ciudad frente a estas elecciones, porque va a estar, sin duda, un alcalde encargado, el que le digo que no tengo ningún reproche como persona, Juan Camilo Restrepo, pero no es afín, o sea, es de la oposición de Quintero, Felipe, y pero eso va a devolver todos los con ánimos. este ingrediente, déjeme que lo interrumpa y quiero que los tres me respondan esta pregunta. Partiendo de que es una designación que hace el presidente Iván Duque del partido de gobierno que es el uribismo, que es oposición al de Medellín de Daniel Quintero del Movimiento Independientes, ¿se equivoca el presidente? ¿Tiene razón el presidente en nombrar ese designado? ¿Qué papel juega aquí el presidente en este escenario para el futuro de Medellín, Felipe? No, eso es un papel político, es una decisión netamente política, no tiene ningún otro tinte, porque lo que busca hoy la campaña de Gustavo Petro es crecer en Antioquia. Sí, porque lastimosamente sus encuestas muestran que el candidato del uribismo comparativamente con Petro van en declive en algunas zonas de la ciudad. Ayer precisamente comentaban específicamente por comunas cómo va a ser el comportamiento de una encuesta y una posibilidad pues de los votantes. Entonces la decisión del presidente Duque es una decisión netamente política, y me parece muy provocadora poner una persona de la oposición a liderar la ciudad, y porque le digo, va a estar 3 meses y quizás un poco más por todo este lío jurídico que se ha desencadenado, y pues le reitero, imagínese usted el ordenador del gasto siendo el de la oposición, ¿cómo va a impactar eso la ciudad? Y desde ya, le digo, los ambientes aquí están bastante enervados y efervescentes, y va a ser una elección muy, muy compleja, y creo que el Estado en su totalidad debería tener los ojos bien puestos aquí en la ciudad. No, y Camila, y también van... Es una violación de la norma por otra violación de la norma. Era Daniel Quintero haciéndole campaña con los recursos de la alcaldía de Medellín a una campaña por un presidente puesto por el gobierno de Iván Duque al servicio de la otra campaña. De nuevo, una trampa por otra trampa. Camila, una decisión que va en contravía, digamos, de la normativa o de la ley, y adicionalmente lo único que lleva es a que aumente la polarización y se aumente la narrativa de dos bandos, en el cual pues los más perjudicados vienen siendo los ciudadanos, y en este caso van a ser los ciudadanos de Medellín. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta final que espero me contesten con un sí o con un no, y arranco con usted, Liliana. ¿Volverá Daniel Quintero al cargo o esto será el abrebocas para todo el proceso que apenas comienza de un alcalde que de suspensión pueda terminar incluso inhabilitado o destituido? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? ¿Vuelve? Alcance a volver. Yo esperaría que sí, además para que no gradúen a Daniel Quintero y a su pésimo gobierno también de presidenciable, ¿no? Que esa también puede ser una consecuencia no esperada. Yo espero que vuelva en respeto de la ley,
y espero que deje de usar los recursos para hacer campaña a otras personas. Esto se los pregunto porque es el propio Daniel Quintero el que ha dicho que lo que están haciendo es pavimentar el camino para suspenderlo y para inhabilitarlo por completo. Felipe, ¿va a volver Daniel Quintero en estos 3 meses o antes a su cargo de alcalde? Camila, yo no creo que en los 3 meses, con el antecedente que se tiene del caso de Gustavo Petro, pero seguramente vuelva. Ahora, va a volver y va a volver hecho una víctima. Va a volver victimizado y esa victimización va a tener una repercusión política sin lugar a dudas. ¿Y usted qué cree, Daniel? Yo creo que también vuelve, como también dice Felipe, pues vuelve como una víctima, pues, pero sin embargo pues va a tocar esperar cuál es la decisión de pues toma la Procuraduría. Recordemos que no lo puede inhabilitar, entonces ni destituir, entonces ya tocaría, ya un juez sería el que podría tomar esta decisión. Muchas discusiones legales aquí, mucho futuro de fondo para Medellín, que es lo que está en juego, la ciudad, la segunda más importante, que nos sirve de ejemplo para entender las dinámicas de lo que está pasando en la campaña política producto de esta situación. Pues los tres, ha sido un gusto conversar con ustedes, como siempre, pues es un placer tener esas observaciones y esos análisis. Felipe, gracias por estar esta noche en el andén y esperemos que en su ciudad se resuelva esto lo más pronto posible. Gracias, Camila, pues todos quedamos también con la expectativa, pero creo que esto va a ir más allá de octubre. Más allá de octubre, cálculo además que habrá que esperar qué pasa al final con la decisión de la Procuradora. Liliana, gracias por estar este viernes en el andén. Muchísimas gracias, Camila, un saludo a Felipe, a Daniel y a toda la audiencia, por supuesto con la expectativa de qué va a pasar con la democracia y estas campañas presidenciales que nos dejan sin duda un mal precedente. Daniel, se me está acabando el tiempo, así que a usted también gracias y que regrese al andén. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Bueno, nos vemos, nos escuchamos además la próxima semana, cada vez más cerca de elecciones. Más importante que entendamos en el lenguaje de los jóvenes lo que pasa en la política de nuestro país. Soy Camila Carvajal, nos leemos también en las redes sociales con numeral El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una.